Democracia pestilente, estafa electoral. Dicen es que viene el Iván en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados tristes, especular, libre comercio sin barreras. Órale, órale. Nos golpean, nos roban, nos cierran en nombre de su libertad. Es la ira del pueblo lo que encontrará. Nos engañan y mienten, se aferran a la impunidad. No nos van a parar, no nos van a parar. Canto a la rebelión. Hola amigas y amigos de Muros y Resistencia, estamos en nuestro primer capítulo de nuestro nuevo programa, Voces en Resistencia, en donde iremos abordando cada miércoles a las 20 horas temas de la contingencia, como el que nos convoca hoy, para abordar junto a nuestros invitados Rosita Silva, militante de derechos humanos, y Víctor Chanfró, ex vocero de la ACES y hoy integrante de la coordinadora 18 de octubre. Vamos a abordar el tema de marzo combativo en este mes que estamos, pero también con la intención de echar un vistazo hacia atrás a esas historias de lucha que finalmente cruzan a las historias de Rosita y de Víctor, y proyectarlo también en el tiempo en términos de qué es lo que viene para nuestro país en estos días en donde una parte está preocupada de un proceso constituyente y la otra se mantiene en las calles luchando, siendo reprimida violentamente, como hemos visto durante estos días, en esto que con justa razón y con autoridad podemos llamar una dictadura. Y en este primer programa de Voces en Resistencia queremos darle la bienvenida también a nuestra nueva compañera, a Nadia Oliva, que se integra a Muros y Resistencia, así que bienvenida, muy bienvenida compañera. Saludamos también al resto del equipo de Muros y Resistencia que está detrás, contribuyendo para que este espacio salga al aire, y a nuestros medios de comunicación populares, al igual que nosotros, cómplices, que permiten también amplificar este espacio para que mucha más gente lo pueda ver y pueda escuchar a quienes nosotros invitamos a conversar sobre diferentes temas. Ahí está en primera línea prensa, De Frente y Sin Rodeos, Radio Tamara, Frecuencia Liberada, Radio Plaza de la Dignidad, Radio Primero de Mayo, y somos parte también nosotros de Medios Populares en Resistencia. Para comenzar este espacio y un poco contextualizar la conversación que vamos a tener hoy día, vamos a darle el pase a nuestra compañera Nadia para que lea una editorial que vamos a compartir entre los dos, justamente para que ustedes sepan un poco de qué va este primer programa de Voces en Resistencia. Nadia. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo decir que es un orgullo estar iniciando en este equipo. Muy agradecida de Muros y Resistencia a todo el equipo por haberme invitado. Así que nada, pues vamos a lo nuestro, vamos a gatillar esta conversación que espero esté muy potente hoy día. Y bueno, durante los años 80, en plena dictadura, son principalmente las y los jóvenes los que se alzan de manera activa contra la represión, los que se organizan, salen a las calles a protestar, mientras la tiranía continúa matando, desapareciendo y torturando a miles de personas, militantes o simpatizantes de partidos de la izquierda de entonces. Ahí está el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el MIR, el Movimiento Juvenil Lautaro. Ahí están también los hermanos Eduardo, Rafael y Pablo Vergara Toledo. Está Paulina Aguirre, Mauricio Maigret, José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino. Todos asesinados por el fascismo y cruzados por una fecha y un adjetivo que hasta hoy invita a recordarlos: marzo combativo. Y es que así como marzo es sinónimo de muerte y dolor,
lo es también de resistencia y de lucha. Hoy aquella frase repetida en matinales y en avisos comerciales de «se nos apareció marzo», resulta más bien un lamento de la élite político-empresarial frente a la permanente posibilidad de una manifestación masiva de la rabia por las desigualdades, que una queja de nosotros los comunes y corrientes ante la avalancha de pagos y compras a las que nos somete este modelo en que todo se traduce en dinero. Y en esa simbólica relectura de lo que significa marzo, han tenido, por supuesto, un rol indispensable los y las estudiantes, los mismos que en 2001 lograron que unos 50.000 de ellos y ellas salieran a las calles en el llamado mochilazo, para rechazar el modelo neoliberal, gritando la consigna «La Asamblea manda». O los que en 2006 volvieron a manifestarse con más de 1.400.000 en todo Chile en las protestas conocidas como el Pingüinazo o la Revolución Pingüina, en 2011 cuando volvieron a movilizarse masivamente para dar paso un año después a lo que vino con las asambleas ciudadanas territoriales en Freirina, en Punta Arenas, en Aysén, en Calama, en Chiloé y el Valle del Huasco. Y en 2018, cuando se viene la irrupción de la marea feminista. Daniel. Lo que hubo en todas, gracias Nadia, lo que hubo en todas esas acciones no fue otra cosa que un primer despertar ante la impecable y celebrada administración por parte de los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera del modelo neoliberal original al que le dieron una apariencia modernista, democrática y futurista. Todo ello bajo la máxima de que Chile era el jaguar de América Latina, para lo que privatizaron la educación, la salud, el agua, la previsión, el transporte, las comunicaciones, las carreteras, la pesca, los bosques y las salmoneras, permitiendo gigantescos entendimientos ilegales entre las grandes empresas y multimillonarios desfalcos y evasiones tributarias. Todo un festín neoliberal empobrecedor y abusador frente al que una mayoría se cansó y dijo basta, y no hubo vuelta atrás. De hecho, fueron justamente esos mismos jóvenes o las generaciones que les siguieron los y las que volvieron a salir a las calles con un admirable juicio crítico, instruidos políticamente, despojados de vínculos con los partidos políticos corruptos de aquí y de allá, y movilizados principalmente por la empatía hacia el otro, para de una vez por todas hacer estallar Chile con el simple gesto de saltar un torniquete del metro. ¿Hay vuelta atrás ahora? ¿Logrará el proceso constituyente en la forma en que fue pactado por la clase política transformarse en un dique para esta marea que exige dignidad? ¿O en realidad este país deberá no solo acostumbrarse a un marzo combativo, sino que a un abril, a un mayo, a un diciembre combativo? ¿Es hoy capaz la élite político-empresarial de comprender que esta nueva forma de dictadura que encierra y reprime a la población bajo el pretexto de cuarentenas y un extendido toque de queda no hace sino evocar al interior de la sociedad chilena la oscura historia reciente y la necesidad de proyectar en el hoy la lucha que esos otros y otras caídas en esos marzos de los 80 dejaron inconclusa? Para hablar de esto, para comprender cómo y por qué el anhelo de transformaciones sociales consigue trascender el tiempo y al fascismo, y para conversar sobre cómo esas luchas que otros dieron antes hoy vuelven a alcanzar un profundo significado, es que nos acompañan en este primer capítulo de Voces en Resistencia, la militante de derechos humanos Rosita Silva y Víctor Chanfró, ex vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, e integrante hoy de la Coordinadora 18 de octubre. De noticias en Radio Chilena. La noticia de la aparición de 3 cadáveres al poniente de Santiago está provocando escenas de profundo dramatismo, ya que aún no se determina fehacientemente
asesinadas. Tenemos la esperanza, manifestó el funcionario de la iglesia, que pronto se informe con certeza y con veracidad, ya que se trata de la vida de las personas y el sufrimiento lo estamos compartiendo con los familiares que buscan información. Se ha desaparecido. Hoy día me mataron a mi marido. Me dejan con 4 niños, con Javiera, actriz, que trabajó en la Torre 10, que tiene un contrato en este momento por Canal 7, con Camilo, que tiene 8 años, Juan José, que tiene 6 años, y Antonio, que tiene 1 año y 8 meses. Se llevaron a mi padre, me han matado a mi marido. Que vean bien que cada uno de ellos va a pagar cada uno de estos crímenes, no les quepa duda. Hasta que me quede la última gota de sangre los voy a vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Esto es demasiado terrible. Tenemos que cambiar este país de una vez por todas. ¿Hasta cuándo siguen dialogando con los asesinos? ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo permitimos tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país? ¿Hasta cuándo? Chilenos, compañeros, compatriotas, por favor levántate, no aguantes que nos sigan matando a nuestra gente, por favor, exijamos justicia de una vez por todas. Ana, ¿por qué no nos relata los hechos que sucedieron el día 29 de marzo y que culminaron con el asesinato de tus 2 hermanos? Bueno, por lo que nosotros sabemos, ese día mis 2 hermanos andaban en 5 de abril con las rejas en un pasaje que se llama Río Quetro. Ahí quedan unos departamentos. Ellos iban caminando, los 2 juntos, por un pasaje y se dieron cuenta, paró un furgón de carabineros justito a la salida del pasaje, y por lo que suponemos, porque a Eduardo lo asesinaron primero, Rafa se dio cuenta de que escuchó balazos, digamos, y supo el tiro que era su hermano Eduardo, a quien habían matado, a quien habían pillado, digamos. Él se volvió a ver qué podía hacer, o a ver si era verdad, porque no lo iba a dejar solo. Y ahí mataron a mi otro hermano, Rafael. Los mataron a los 2 en casi el mismo lugar, están sus 2 cuerpos. Ahí se llenó de CNI, estaba todo listo, digamos. Llegaron al tiro todos. Mira, primero, lo más importante para nosotros es construir nuestra familia, hacerla nuevamente, porque esa es nuestra fuente de amor, digamos, ¿eh? Y lo que la represión está buscando es destruirnos a nosotros. Luisa, ¿quiénes son? La verdad es que yo creo que lo primero que habría que expresar es que el responsable primero de la muerte, del asesinato de nuestros hijos, es la dictadura. Pero también yo creo que tenemos una cuota de responsabilidad, todos los chilenos. Nadie puede quedar indiferente ante lo que está pasando en nuestra patria, con tanto asesinato, con tanto aplastamiento. Y especialmente yo creo que tenemos un gran desafío. Yo creo que es un desafío histórico. No podemos seguir como mirando impávido con puras declaraciones, que cese la violencia, que no haya más muertos. Yo creo que todos tenemos que asumir, cada chileno tiene que asumir desde su trabajo, desde su población, desde su colegio, tiene que tener una actitud concreta, positiva, para luchar por la vida, para que nos unamos, para que realmente podamos trabajar por un Chile libre, por un Chile fraterno. Moi j'ai 13 ans. Je suis née en 73, en octobre. Allende
Allende était très bon. Enfin, c'est ce que mon père m'a raconté. Les gens l'applaudissaient et l'aimaient, surtout quand il faisait des bonnes choses. En ce temps-là, tout était bon marché. Par contre, avec ce Pinochet, 1 kilo de sucre vous coûte 20 francs, 1 kilo de pain 40 francs. Alors que du temps d'Allende, il ne coûtait que 2 francs. Il nous fait crever de faim. Mais que faire? On devrait changer de président. Quand je serai grand, je veux devenir terroriste pour ainsi tuer Pinochet. J'en ai une telle haine. Je donnerais bien ma vie pour tuer Pinochet. Quand va-t-il tomber ce saligo? Mais l'attaque du cortège présidentiel n'était qu'un avertissement. D'ailleurs, comme on dit, Allende est vivant. Queremos saludar especialmente el día de hoy la presencia de Luis Aguirre, padre de nuestra compañera Paulina Aguirre, caída un 29 de marzo de 1985. Está con nosotros también la Paulina, que siempre ha estado con nosotros, a esa joven combatiente como Eduardo y Rafael, como todos los nuestros. Don Luis, un gran abrazo. Porque era del sindicato. Ellos quieren un hermano encerrado que mataron los soldados porque era del sindicato. Reencontrarla después de tantos años, muy emocionado de estar aquí en este acto. En la mañana no, en la mañana hoy es el acto con mi hija en el cementerio. Bueno, son imágenes que en lo personal impactan mucho, aunque las hemos visto muchas veces, siguen impactando. Y bueno, más que hablar yo, quiero que conversemos con nuestros invitadas hoy día. Y quiero preguntarles qué evoca para ustedes estas imágenes, qué sentido tiene hoy día seguir recordando a estos hombres, a estas mujeres jóvenes, y cuáles son las emociones que nos gatillan este marzo combativo, hoy en 2021 ya. Rosita, le doy el pase, después a Víctor. Buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación. No puedo dejar de quebrarme porque me tocó vivir todo aquello.
Y de alguna manera pensaba y yo recordaba que cuando cuando aparece el golpe, yo tenía 13 años y ya tengo 61. O sea, mi vida ha pasado por un proceso que no ha cambiado nada de fondo. Y yo no soy militante de derechos humanos porque mataron a mi padre, yo soy militante de derechos humanos de mucho antes. En mi casa siempre se habló de política, en mi casa siempre lo primero que se aprendía a escribir era Allende, etc. Entonces es un mundo de cultura, de conciencia de clase, de esto de sentirse que tu familia es de esfuerzo, son trabajadores. Y yo recuerdo las distintas elecciones de Allende, yo la segunda vez cuando sale presidente yo ya tenía 11 años, ya estaba grande, entendía. Conocí los procesos electorales, cuando mi padre fue concejal, etc. Entonces, cuando vi esto, vi a la familia Vergara particularmente, que vivían muy cerca y que yo estaba muy cerca de ellos. Me impacta porque recordar ese año en particular, la forma que murieron los degollados, la forma que mataron a estos chicos, tanta muerte, de alguna manera era cada vez recordar tu propia muerte, de tu propia vida, ¿no? Es como eso todavía, hasta el día de hoy, porque no olvidemos que durante todo este proceso, entre comillas, que dijeron que, entre comillas, era democrático, que nunca creí, porque yo nunca he votado, creo que se ha seguido manteniendo este sistema ideológico en las distintas expresiones de las Fuerzas Armadas, en la institucionalidad en su conjunto. En realidad nada ha cambiado de fondo, porque no podemos olvidar la cantidad de muertos, que son más de 200 desde esa época ahora, que tal vez la masividad ha sido distinta, pero ni el allanamiento ni nada ha sido distinta la forma. Solo siento que se ha trasladado un poco hacia el sur por los hermanos mapuches, pero en su conjunto se sigue manteniendo exactamente igual, no solo en estos últimos tiempos o estos últimos 2 años que han sido el tiempo de las revueltas, sino que desde siempre. Y hago énfasis en esto porque creo que es necesario decirlo. Yo fui parte de una agrupación de ejecutados políticos y fracasamos en la política de derechos humanos. Yo me fui el año 90 a las agrupaciones cuando entendí que el lenguaje de ellos era el de negociar, cuando entendí que ellos hablaban de juicio entre lo posible, con las familias emblemáticas. Eso no era lo que yo quería, no es lo que yo quiero, ni nunca he querido. Creo que retrocedimos más que avanzamos en este tiempo, a pesar de que yo fui una de las impulsoras del juicio contra Pinochet, pero creo que también en eso retrocedimos, porque verdad, la justicia cuando tarda ya no es justicia. La justicia cuando llega de esta forma, gota, ya no es justicia. Claro que fue complejo porque abrir las primeras causas fue difícil. A mí las agrupaciones me trataron de lo peor, de traidora, me desnostaron porque presenté la querella contra Pinochet. Me desnostaron todas. Yo lo recuerdo, pero sentía que era el único camino que nos quedaba en ese minuto. Y hago esto y digo esto porque también hubo un momento, después de los años 90, que con una claridad política, hace ajusticiamientos porque no teníamos más salida. Y eso a la gente se lo olvida. La gente cree que todo esto fue así, simple porque se presentó una querella, un juicio. No, fue mucho más complejo, fue mucho más duro, fue mucho más traumático, incluso en los tribunales traumáticos. Entonces, cuando uno parece ver de lejos, ¿no es cierto?, que hoy día se presenta una querella, que hay juicio, pero eso fue terriblemente complejo y difícil. Tan difícil como querer, ¿no es cierto?, cambiar este sistema hoy día. Así de complejo. Pero poco entendíamos de que era necesario ciertos sacrificios de soledades políticas, de quedar absolutamente solos, desnostados, y como ellos decían, cabezas calientes. En ese caminar es que yo también entiendo hoy, al mirarse hacia atrás, muchas cosas que hoy día la gente trata de medirla con la mirada de hoy que no se puede.
como lo que ocurre, ¿no es cierto?, con todos los presos políticos que vienen del 90 para adelante. Si los presos políticos no son de octubre, eso es la revuelta, pero hay presos de antes, hay gente que se la jugó de antes. Mismo Mauricio, comandante Ramiro, es uno de los más antiguos y que representa lo que ha sido la lucha política social de este país, porque él hoy es un prisionero de la UDI, político, aunque digan que no es un preso político, y que hoy día muchos renieguen de lo que ayer felicitaron. O se los olvida cuando Chile salió a aplaudir porque habían matado a Jaime Guzmán, y lo digo porque yo estaba grande, adulta, y claro que la gente salió, porque entendía que él era ideólogo de un sistema que era espantoso y que se sigue manteniendo al día de hoy. Entonces, cuando veo estas imágenes, yo me recuerdo de esas cosas, y me recuerdo del marco político, donde no era nada de lo que siempre nos hicieron creer, que Chile estaba en libertad, que se podía decir lo que se quería. Mentira, eso fue siempre falso hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, cuando veo esto, se me revuelve el estómago, entre el pasado, mi dolor y el dolor de mi pueblo, de mi clase, porque ya nadie habla de clase, ya nadie habla de pequeña, de la clase media. ¿Qué es lo que es eso? Si somos los explotados y los explotadores y no hay más. Lo mismo con el tema de género. Discúlpeme, yo soy vieja, tengo 60 años, pero me cuesta pensar que es solo un tema de género. Me cuesta pensar solo que es un tema generacional. Yo tiendo a pensar que es un tema de clase, es un tema que nos atraviesa, somos transgeneracionales. No es un problema mío, es un problema que tuvieron aquellos también que fueron asesinados en la Mineral El Salvador. Es una historia llena de sangre nuestra historia. Entonces me revuelve, porque yo era niña, me acuerdo del gobierno de Frei, me acuerdo del gobierno de Alessandri y de Allende. Yo soy una vieja que no ha dejado de luchar ni en la calle. Yo admiro a los niños, yo admiro a Víctor y a toda su generación. ¿Cómo no los voy a admirar si hicieron lo que nosotros no pudimos lograr? Si nosotros somos parte de un fracaso de historia, que no, yo en lo personal me pongo a disposición, porque yo ya no voy a hacer cambios, pero sí puedo apoyar y ayudar a los jóvenes. Hoy creo que nosotros, en estos recuerdos, más que nunca tenemos que tener vivo que queremos cambiar, pero haciendo, no diciendo. Y en eso se nos ha ido la vida. Se nos ha ido la vida en eso. Y yo a los jóvenes los felicito por lo que lograron, con todos los errores que pueden tener, que pueden ser, no sé, pero yo los admiro. Yo pensaba, en esa época tenía hace 25 años menos, 30 años menos, y yo soñaba con una sociedad que fuera soñada y creada en conjunto y no por partidos ni por mezquindades personales. Eso extraño una mirada de conjunto, de una sociedad que quiera cambiar. Extraño que hoy día reniegan de quienes ayer aplaudieron y aplauden a quienes reniegan. Extraño la consecuencia, extraño una línea derecha de vida. Extraño que la gente esté arrepintiéndose y pidiendo disculpas a cada rato por lo que piensa y por lo que cree. ¿Por qué tenemos que estar pidiendo disculpas? ¿Por qué tenemos que estar pidiendo perdón por lo que soñamos? Yo no quiero eso. Yo quiero ir de frente, de mirada, en condiciones donde yo no creo nada, donde la política, yo no creo, no es que no crea en los políticos, no creo en la forma que se hace política hoy día, que es muy distinto, porque en la política yo creo y la admiro, pero la forma que se hace es la que no me gusta. Tengo demasiados sentimientos encontrados, tengo llenos de mujeres asesinadas, la Marisol Vera, demasiados jóvenes amigos que se fueron del 73 hasta hoy día. Pero esos políticos que no son solo los de la revuelta, que los de la revuelta ya tienen un peso particular. Pero aquellos que están hace 10, 15 años, que todos han olvidado, que la mayoría ya no sabe que existe, pero están. Gente decidida. A ellos yo le hago un homenaje, a los papás de los Vergaras que han mantenido con dignidad. Y disculpa, lo último que quiero decir, me avergüenza saber que Javiera Parada está en una situación como esta. Creo que es lo peor, y la maldijo, porque lo que ha hecho es traicionar una memoria, no de su padre, de un pueblo.
y que ella vende la idea de su pueblo a quienes mataron a su padre. Yo tengo odio, claro que lo tengo, porque es un sentimiento válido cuando lo sabes canalizar. Y yo lo he canalizado en grito, en rabia, en rebeldía. Y ojalá lo tenga hasta el día de mi muerte, porque es lo que me mantiene viva, lúcida, loca, pero lúcida. Esos recuerdos me duelen en el alma. Muchas gracias, Rosita. Uf, muy profundo, mucha pasión ahí. De verdad, a mí me atraviesa el cuerpo, el corazón, escucharte hablar, porque tengo un poquito menos que tú, pero también tengo una experiencia similar. Así que un abrazo y bueno, más que todo, compartir estos espacios es relevante para nosotros como Muros y Resistencia, para además juntar generaciones. Entonces, queremos escuchar también a Víctor en este minuto. Sí, yo creo que lo que significan como mi generación, las imágenes y este proceso, el mismo proceso que describe Rosita, creo que es también como yo nunca lo consideraba un peso en la espalda, en verdad. Yo siempre lo consideraba más como que, o sea, un peso en los hombros, yo siempre lo consideraba más como que te endereza la espalda también y te hace como continuar en esto. Pero es también la sensación de que no nos puede pasar lo mismo. Y yo creo que a veces como que asumimos una posición derrotista en el hoy, cuando hoy día esto está recién partiendo. Yo creo que hay un cambio de periodo evidente que abre el 18 de octubre, con ciclos anteriores evidentemente, podemos remontar al mochilazo y si queremos remontar también parte de lo construido desde más atrás de los 70, pero que es como este fantasma un poco que nos pesa ayer hablaba con un compañero de por qué estábamos luchando hoy día, como en qué se había traducido la revuelta. Bueno, entendemos o sea, durante la pandemia, como la situación es más grave, aunque ahora estamos en un nuevo pico, que era que estamos luchando no por justicia, ¿cachai? Y el compañero decía, y justicia también estaban luchando nuestras mamás, nuestras abuelas, y cómo ahí también logramos convalidar ese discurso, y también un discurso en cuanto a la memoria activa. Y yo creo que también por como la historia familiar, yo de más chico, que igual como que hace años que lo hemos dado vuelta y he podido externalizarlo con compañeros que vienen de familia, con historial militante, como también compañeros y compañeras que no, y ha sido como hoy día reivindicamos la memoria, pero no en una memoria del nos ganaron, sino que en una memoria de que aún no nos ganan, porque es un legado que continúa, y un legado como que continúa. Y hoy día, si bien hay nuevos tiempos, es un nuevo siglo, hay formas de comunicación distintas, formas de explotación distintas también, pero de todas maneras hay un camino que sabemos más o menos por dónde ir, con la innovación constante que también hay que ir, como también la innovación que aplicaron los compañeros y compañeras de otra generación. Entonces, yo creo que un poco eso es lo que me pasa al ver las imágenes, al ver lo que comenta, o sea, al escuchar a Rosita, es que es una, o sea, yo siempre lo he dicho, que después del 18 de octubre, me acuerdo que un par de compañeros también más viejos nos comentaban cómo podían ayudar, ¿cachai? Nos contactaban por la AS y el cómo podían ayudar. Y yo a veces no teníamos, o sea, además no sé, el compartir la propaganda, etcétera, pero yo a veces también pensaba el como que una posición que igual era más de la guata que él, pensándolo en términos políticos de la cabeza, pero era el disfrute, ¿cachai? Como estén acá y gócenla, porque claro, era un momento terrible, como la represión se había desatado, pero también había un levantamiento como no había habido hace años. Y era esto también es por ustedes, como esto no es solo por la dignidad que nos han quitado a nosotros, sino que también por aquellas generaciones que asesinaron, aquellas generaciones que desaparecieron y también a las familias. Entonces, yo creo que también como
esto que un poco como que nos persigue, como que está ahí presente, es también esa lucha como del que no nos pase lo mismo, cómo logramos innovar para que efectivamente no nos pase lo mismo y no sea una derrota ni en lo represivo ni en lo político, ni que nos pasen por encima en términos políticos, ni que tampoco nos maten y nos hagan desaparecer. Entonces, yo creo que en ese balance es que hay que continuar y ahí como que, y yo creo que lo que nos ha permitido la revuelta y después del 18 de octubre, como también los años posteriores quienes nos organizábamos de antes, esta es la oportunidad y queda para largo y tenemos claro que en 6 meses, en un año no vamos a hacer la revolución, pero esta es la oportunidad y este es el camino que se abre hacia construir cambio y una transformación social radical desde las bases. Entonces, ¿cómo es también el que no somos la primera generación? Yo creo que también está eso súper presente. Como no somos la primera generación en esto, como no somos los primeros los que nos disparan perdigones, los primeros los que disparan a matar en las manifestaciones. Pero el sí que queremos ser de las últimas generaciones a la que disparen a matar, a la que encarcelen. Entonces también ese como que es un sentido también como del momento histórico, un sentido de la responsabilidad histórica, y no es que la generación hoy joven sea una especie de vanguardia, tenemos claro que ahí es un trabajo en conjunto, que son lo de los trabajadores, quienes principalmente, y son discusiones como que están claras, pero es también la necesidad y como de hacerlo pronto. Y no solo, al final, como que también está lo político, que no es solo para aquella generación y para que más generaciones como que no tengan que pasar con esto y los niños y niñas que van naciendo puedan vivir en una sociedad con dignidad, sin explotación ni opresiones, pero también al final, y lo vamos mezclando con otro elemento, es de que, por ejemplo, si no hacemos un cambio rápido, el mundo se va a acabar, ¿cachai? Y algo es real. El capitalismo lleva a que el mundo hoy día se esté cayendo a pedazos, los niveles como del cambio climático, entonces también yo creo que ahí se mezclan muchas cosas de que también, claro, somos una generación que nos criamos no viviendo ni el periodo transicional ni la dictadura cívico-militar, pero sí era con los relatos. Y no sé, yo me acuerdo que nos organizamos y yo me acuerdo en las asambleas de la AS, que más de la mitad en cada asamblea tenía historia familiar, de historia militante, un tío por acá, un abuelo, abuela, expreso político, detenido desaparecido, ejecutado. Entonces, como al final está, por un lado, esa carga también de que tenemos un relato que lo hemos ido construyendo, sabemos de lo que ellos son capaces, y también por otra parte, como el lado más político, de que esto se tiene que acabar de una vez por todas. Entonces yo creo que es eso, yo siempre, o sea, he acuñado la frase también porque también, no sé, yo me acuerdo para el periodo de la PSU, cuando se entrega el último de los prófugos, por el caso de mi abuelo, era que al final esto no era un peso en los hombros, sino que nos enderezaba la espalda y nos ayudaba como a seguir creciendo y a seguir construyendo en esto. Entonces, como desde ese camino y desde la posición de que la memoria sea una memoria activa, una memoria revolucionaria que nos sirva para los procesos de lucha, sabiendo qué errores no repetir, sabiendo cuáles también son ciertos aciertos que sí, como que se puede ir por ahí. Sí, yo creo que es por ahí, como que no sé, me remuevo entero y es como también un golpe de no somos los primeros en esto, tampoco seremos probablemente los últimos, pero sí es la idea de cómo vamos acelerando esto, cómo no nos pueden ganar de nuevo, no nos podemos permitir aquello. Rosita, y en ese sentido, respecto a lo que plantea Víctor en términos de que no nos pueden derrotar, digamos, ¿cómo observa usted lo que está ocurriendo hoy, ahora, con este país que al parecer se durmió nuevamente, o parte importante de él tras el plebiscito, tras los 10%, cuando uno sale a la calle hoy hay mucha menos gente y estamos en medio de un proceso constituyente que está claramente en manos del poder político, de los partidos, y a su vez ellos cooptados, como sabemos, por la élite empresarial. ¿Cómo se hace para no volver a ser derrotado en ese ámbito? ¿Y cómo lo proyecta usted? ¿Qué cree que va a ocurrir? Si ese proceso va a ser capaz de acallar a esta agenda, a todos nosotros que de alguna forma explotamos a partir del 18 de octubre.
Mira, primero decir que yo todavía confío mucho. Tal vez yo no lo vea, pero sí yo creo que esto tiene que cambiar en algún momento, por último, por lógica de la eje de la historia. Pero yo creo que hay que ir atesorando cada momento, como dice Víctor, ir viendo, ¿no es cierto? Porque esto no es una cosa de la noche a la mañana, no es una cosa que esto así sea y se haga, no. De hecho, nos costó más de 25 años despertar de este, entre comillas, de la alegría ya viene, que nunca llegó, que nunca la creí yo por lo personal, pero en su conjunto como sociedad se creyó. Por lo tanto, parto de ahí diciendo que yo valoro enormemente todo lo que ha pasado después del 19, creo que ha sido efectivamente un despertar que yo sentía, y yo lo dije en algunas partes con mis amigos, que era como que estuvimos los viejos, estábamos en la orilla de la playa con esta, ¿cómo se llama? Con estas tablas, ¿no es cierto?, de surfer, esperando que viniera la ola. Y cuando vino, pasó y no nos dimos cuenta. A los viejos nos pasó eso. O sea, y yo lo grafico así de claro, ¿no? Todo esperando 30 años, ¿no es cierto?, conversando los análisis de cómo podía venir, etcétera, y vino algo por donde nadie esperaba. Por lo tanto, que ya a partir de ahí creo que todo para mí es con calma. Todo es con más, intentando entender más esto. Entonces, desde esa lógica yo digo, hoy día nos volvieron, digamos, a atrapar, entre comillas, con menos, pero igual nos atraparon en un marco legal donde ellos juegan súper bien el juego de piernas. El juego de piernas es, mire, usted inscriban no sé qué, no sé cuánto, porque les vamos a dar la posibilidad de no sé qué. Nada, en concreto, nada, porque yo hoy día me senté a ver la franja, no la había visto y de verdad nunca había visto tantos independientes en mi vida. Tantos independientes en mi vida no lo había visto nunca. Con una claridad de conciencia de clase que te lo juro que yo dije, ¿en qué país vivo yo? Si todo esto es tan claro. Es tan claro lo que pasa en Chile. Tanto iluminado. ¿Por qué tanta miseria en este país si están todos conscientes de lo que sucede? De verdad que me sentí así como rara, como dije. Yo o me fundí el año completo con la cuarentena y me perdí de un proceso o me estaban tomando el pelo. Y me quedo con la segunda, que me están tomando el pelo. Entonces yo digo ahora, yo creo que es bueno que la gente haya hecho una apuesta por la posibilidad de un cambio, que no creo porque efectivamente nos dan pastillas para adormecernos y seguramente con todo este cuadro de acuerdos que se sentaron la gran mayoría, de entre comillas, del sector democrático, a firmar. Y están jugando con las fichas de ella, donde efectivamente los independientes no tienen muchas posibilidades solamente de contar los votos. Y, no tiene ninguna ciencia esto, más que otra vez lo mismo. En el fondo es lo mismo. Pero aún así, yo respeto ese espacio que la gente quiere ir a votar y todo, pero a mí no me merece el respeto. Yo respeto a la gente que quiera creer en eso, bien. Yo no voy a pelear para decir que no vaya, no. Pero que sí quedemos claros, y que estemos claros, de que no va a resultar lo que la gente, la gran mayoría, quiere. Porque obviamente ellos amañaron todo en ese famoso acuerdo por la paz, que es, para mí, es lo peor, después de la concertación, lo peor. Yo lloré esa noche, cuando firmaron eso lloré porque sabía lo que venía. Yo vengo de vuelta. Pero aún así respeto a la gente que quiera, haya sido, que sueñe con ser constitucional, que quieran cambiar, bien. Pero yo creo que no va por ahí el camino. Yo creo que el camino es nuevamente organizarse como se había hecho en un principio, estas asambleas poblacionales, que se fue perdiendo fuerza no solo porque llegó la pandemia, sino que también porque ellos hicieron un acuerdo y enmarcaron políticamente. Pero sí creo que si nosotros volvemos a organizarnos, volvemos a empezar de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, a hacer un tejido social, como llamo, que fue también se hizo en la dictadura, ¿no es cierto?, este trabajo puerta a puerta, persona a persona, que es más lento, pero hay que hacerlo, porque esto no es una magia, esto no es una torta donde hace 5 minutos el cake, no. O sea, la pelea por la libertad de los presos políticos va a ser larga y dura. Lo mismo que en la dictadura, que nadie creía que había presos políticos y que todo el mundo está diciendo que no hay presos políticos, lo hay. Que no hay gente muerta, asesinada políticamente, lo hay. Que el tema de los mapuches está que hierve, está que hierve. Entonces, todas estas negaciones que se van haciendo frente a una realidad es lo que nos obliga nuevamente a organizarnos y volver, ¿no es cierto?,
a nuestros fundamentales procesos de principios y valores. Porque yo creo que aquí esta cosa del consumismo, como dice Víctor, ¿no es cierto?, el capitalismo nos está destruyendo y nos está llevando a un camino que también él nos quiere llevar para no poder salir. Pero eso va a depender también. Yo no le tengo miedo a la posibilidad del fracaso electoral ahora, ni un miedo. Es parte de un proceso, ni un miedo. Es parte de un proceso que nos toca vivir. Y bien por los que son activos de los que son pasivos. Pero yo creo que de vuelta después del 11 tenemos que volver a organizarnos de otra forma. Y yo creo que dos cosas fundamentales. Volver a aprender a confiar en el otro. Porque nosotros con la dictadura quedamos muy desconfiados. Yo soy una de las desconfiadas, porque siempre estoy mirando y qué quiere, y cuál es el poder que quiere, porque todos los poderes, por minúsculos que quieran, que son, los quieren, porque nadie es grande decir, sabes que a mí me da lo mismo, no, mentira, están todos pensando en qué tajá me llevo. Entonces, yo digo, está bien, no nos va a ir bien, sí, no vamos a hacer un cambio profundo, sí, pero que nos sirva para ir avanzando en los próximos pasos que vamos a necesitar. Volver a confiar en los estudiantes, volver a confiar en las mujeres. No, yo no creo en estas feministas separatistas, yo creo en mujeres que creen en un concepto global, y lo digo abiertamente, soy semi-machista, semi-feminista y semi-entendida en política, semi en todo. Por lo tanto, mi discurso es más viejo, sí, lo reconozco, pero creo que no me atrevo a decir que les va a ir bien, tampoco me atrevo a que si nos va a ir mal va a ser un desastre, no. Creo que hay que tomarlo con la mesura, con lo que significa esto, y volver a empezar de nuevo en todo un proceso de reorganización, relegitimación de las luchas, porque nos descalificamos unos a otros, que este no sirve, que este es un no sé qué, y así nos vamos por la vida. Entonces a mí me gustaría que al final de este proceso, a ver si en unos 3 o 4 años más, logramos tener la recomponenda social más firme, y poder, porque yo no soy antielectoral por ser antielectoral, porque las condiciones no están para ser electoral hoy día. O sea, esa es mi tesis, ¿no? No están las fuerzas, no están las energías, pero hay que construirla, hay que seguir adelante. Y yo con eso voy con los jóvenes, con los viejos, con lo que quieran. Pero yo no quiero un proyecto individual, quiero un proyecto colectivo, un proyecto de sueños igualitario, donde podamos identificarnos, donde estén nuestras propias luchas. Y yo estoy de acuerdo con él, yo quiero una memoria activa, quiero una memoria presente, no quiero una memoria llorona, no quiero una memoria de lastimero, no quiero ser víctima porque no lo soy, ni lo seré nunca, ni lo fui, ni lo voy a hacer. Por lo tanto, yo quiero una memoria activa, combatiente, y cuando digo combatiente, salir, arrancar. Yo ando en silla de ruedas, ando igual, me da lo mismo, pero activa la decisión, el decir estoy, no el podría ser, a lo mejor, eso no me sirve. El estar o no estar. Y aquí, se está en condición de los presos políticos, se está con Ramiro, se está con los presos políticos, se está con la lucha de los mapuches o no. Aquí no se puede estar mediatizando cálculos electorales. Mi electorado podría ser ¿qué? No. Uno es o no es. Y para eso yo llamo la atención hoy día de que nos vamos definiendo, si nos faltan definiciones fuertes, precisas y profundas, con convicciones. Yo nunca he creído nada, no he votado porque no creo. No importa, la vida me dará la razón o no, no importa, pero hoy día tenemos que construir para sacar a los presos, para sacar al comandante, para sacar a los cabros de la Villa Francia, para sacar a los cabros que están en huelga de hambre. Yo no sé si ustedes saben que hay unos cabros 18 días en huelga de hambre, presos políticos, otros 3 días en huelga de hambre. Vamos sumando y sumando, y todos que están haciendo los cálculos políticos. Digo que si no son políticos, no, sino, etcétera, etcétera. Entonces, no, yo creo en lo que uno tiene que creer, que es solo en una lucha de clase y en la libertad de su pueblo con todo lo que implica. Que si hay un momento que agarrar las armas, las agarraré, si hay un momento que dejarlas, las dejo, no tengo problema. Pero definámonos de una vez por todas y no sigamos calentando los asientos ni el pensamiento de la gente, distrayéndolo en los cálculos electorales políticos, que a lo único que les sirven es que se sigan llenando los bolsillos. Todos los que lo hacen, la política no es mala, es muy buena, pero como la hacen hoy día, es lo terrible, lo difícil y lo complejo. Gracias, Rosita. Tú mencionabas lo de esta huelga de hambre. Claro, nosotros la tratamos acá. Importante que la gente se informe entre los huelguistas. Bueno, está Mónica Caballero y Francisco Solar. Hay por el artículo 321, que vamos a hablarlo a grandes rasgos, lo que hace es una aberración, como lo comentamos acá el lunes, una aberración legal al hacer retroactiva una ley que
va a perjudicar a la hora de querer acceder a una libertad condicional. Es una aberración legal que está pasando muy piola. Disculpa, una sola precisión respecto a eso. Yo estudié Derecho y lo primero que te enseña en penal es que toda la ley retroactiva que va en contra de los presos no se aplica. La primera cosa que te enseñan en penal. Es justo lo que quieren hacer ahora. Entonces es una contradicción tremenda. Entonces, no olvidemos a los presos políticos, por favor, no olvidemos a Mauricio, no olvidemos al Oso, no olvidemos a tantos compañeros, por favor, no lo olvidemos. Ellos están encarcelados, no muertos. Así es. Gracias, Rosita, gracias por esa apreciación, porque es muy, muy importante. Invitamos a la gente a informarse sobre eso. Y vamos, como les decíamos al principio, vamos a leer algunos comentarios. La gente, hay mucha gente comentando. Vamos a leerles algunos saludos que llegan. Yelda Vidal, saludos a todos, abrazos a los que luchan. Cristian Valdebenito Fletcher recuerda a su padre, asesinado por la dictadura de Piñera, con una bomba lacrimógena. Cristian Valdebenito, presente ahora y siempre. Hemos estado acá en este programa conversando con los familiares, les mandamos un abrazo fraterno. Tamara Borges Godoy, aguante los que luchan. Desde Tamara Victoria nos mandan fuerza, compas. María Eugenia, Cañumir, Camilo Catrillanca, Matías Catrileo, Macarena Valdés, y así muchos más, mencionando a quienes en democracia, comillas, en democracia, han sido asesinados por el Estado chileno. Ariel Antifascista nos dice, Boca Sur presente, la lucha sigue, Conce antifascista. Fernando Fernández, pide ni perdón ni olvido. Angélica Astudillo, toda la razón, todo se ha escrito con la sangre del pueblo. Lucio Iruña, saludos desde el País Vasco, a seguir luchando hasta que la dignidad se haga costumbre. Pamela Cárdenas, Juan Garay Alvarado, dice, 13 años, asesinado por la dictadura de Piñera usando la atropello fascista como arma. Luis Millas, chofer de la empresa Minara Pampa Camarones. Están nombrando a personas que han sido... que han sufrido la represión del gobierno de Sebastián Piñera, recordándonos algunos de ellos. Bueno, tenemos lo que ocurrió también el fin de semana, con lo ocurrido en Puente Alto, así es que vamos a seguir en esto probablemente durante mucho tiempo más, recordando, y van a seguir apareciendo nombres porque esto no ha parado. Vamos a leer los últimos comentarios. Alejandra Lagos, el acuerdo por la paz es una vergüenza, lo mismo que comentaba Rosita, que a mí personalmente me hizo mucho sentido también. Yo también sentí una frustración enorme aquel día respecto a lo que se había acordado ahí en el Congreso de espalda a la ciudadanía. Ella pide también libertad a los presos políticos, y Kenin Brighton, todo el poder a las asambleas territoriales para disputar el poder de los municipios, y corte a las redes de las policías para que las leyes no tengan efecto. Recordamos también, lo último, recordar también a los compañeros de San Antonio, Claudio Bravo, un preso político que está en huelga de hambre, junto a otros 2 internos que están también injustamente encarcelados y cuyas historias de por qué están en prisión hoy día, Claudio se ha encargado solidariamente de darlas a conocer. Mandamos también un abrazo fraterno a los compañeros de San Antonio que están en huelga de hambre. Nadia. Gracias, Daniel. Quiero preguntarle a Víctor ahora. Hemos estado hablando de muchas personas que se han transformado para nosotros en referentes, en quienes en otros momentos y durante la dictadura, incluso otros antes, en tiempos anteriores, somos un país que ha sido muy reprimido en muchas oportunidades. Hay una historia de sangre. Y bueno, como sabemos y queremos contarle a todos que este programa lo va a poder ver Mauricio Hernández Norambuena, Ramiro. Entonces, hablando de eso y hablando de tantos otros también, como Ramiro, quería preguntarte, Víctor, ¿qué significan ellos para ti? La figura de Ramiro, la figura de Miguel Enríquez, la figura de muchos otros, la figura de tu abuelo, incluso, que marcan de todas maneras un precedente para quienes están luchando hoy día. Cuéntame si es así para ustedes.
Sí. O sea, yo creo que son figuras y como referentes terriblemente importantes como para las generaciones de hoy en día, pero es también que yo creo que ya ha sido parte también del como el proceso y no sé, desde chico como asistir a actividades de memoria y eso, y después ir como más traduciéndolo un poco como con el inicio como de la militancia, de empezar a organizarme, etcétera, que también ha sido que es un proyecto también lo que rescatamos y que son combatientes también de un proyecto que, no sé, yo siempre lo he dicho por mi abuelo no lo desaparecieron ni por tener 23 años, ni por ser estudiante de filosofía, sino porque era militante del MIR, era el Comité Central del MIR en el 74, entonces yo creo que también es rescatar eso al final, como que un proyecto que se encarnan personas, pero que también lo construyan desde todo Chile y no solo como las dirigencias, aunque también hay un rol sumamente importante, como que no podemos desconocer el rol de eso, del comandante Ramiro, de Miguel Enrique, y claro, como que hay figura importante y lucharon por una sociedad no solo más justa, sino que justa, como en su total, como lucharon por una sociedad un poquito más digna a través de las elecciones y los cambios desde la reforma chiquitita y eso, sino que lucharon por una sociedad con dignidad, sin explotación, sin opresiones, y, y es por ahí que continuamos también un legado al final, pero con todas las actualizaciones que no tienen que ver con desviaciones, sino que también adaptándose a los nuevos tiempos, a lo que estamos viviendo, a las nuevas formas de comunicación, como comentaba antes, las nuevas formas de explotación que tiene el capital hoy en día, etc. Entonces, ahí, no sé, yo creo que, en verdad, repetir lo de antes, que al final a veces se puede establecer como que son un peso al final, pero son compañeros que cuando leemos los libros donde hay partes de ellos, donde, no sé, vemos el discurso en un Capalicán, yo creo que todos lo hemos visto más de alguna vez, de Miguel, como que al final es eso, como que claro, te endereza la espalda y es como, vamos para adelante, ¿cachai? ¿Y por qué lucharon la misma lucha por la que hoy día estamos continuando nosotros? Y ahí encuentro como al comandante Ramiro en particular como un abrazo así fraterno enorme que se tiene hoy día que hacer realmente justicia y que Ramiro quede en libertad porque la derecha hoy día y la UDI lo tienen preso y eso también lo convierte en lo que es un preso político. Y vamos a ver que, como lo dijo él en la entrevista que salió hace una semana, creo un poco menos, que va a ser el pueblo quien va a tener las manos que salga a la calle o no. Y yo creo que eso es terriblemente importante. Y también ligándolo a la discusión en cuanto a la convención y esta especie de derrota que se ha empezado a dilucidar un poco, que yo creo que no es una derrota si desde el principio no se pudo competir, no se pudo entrar como allí. Y ahí está. Y que al final lo que haga la elite y quienes le han seguido el juego a ellos, como que al final va a ser también dentro de otro campo de disputa, pero que es la disputa institucional que está totalmente alejado hoy día de lo que está pasando en la política real, la política de la calle y de la continuación de la revuelta. Y también se van a tener que hacer cargo de las expectativas, los sectores que hoy día están apostando exclusivamente a eso como reemplazo absoluto de cualquier otro tipo de pega. Entonces, también hay que verlo ahí, como que es realmente una derrota, y yo creo que ahí efectivamente el pueblo no va a estar representado, y lo van a intentar plantear como una derrota, pero al final, como decía Rosita, todas las reglas están hechas para ello, entonces como que, repito, como que no se puede perder algo que estuvo perdido desde el minuto -10, desde que los empresarios, los poderosos desesperados mandaron a firmar este acuerdo, además del pacto de leyes represivas que hoy día tienen cientos de compañeros presos. Entonces, sería una derrota, pero de los sectores que llevaron a la disputa institucional el proceso que estamos viviendo, y yo creo que eso mismo también lo que rescatamos de aquellos compañeros, de aquellos proyectos, de aquellas organizaciones, y al final cuál es el rumbo hoy día, y que tenemos claro que es como el sin transar también, el continuar en la lucha con perspectiva de una transformación social radical, y que eso, no, el otro día conversaba con un compañero y que era estábamos viendo los videos después del 18 de octubre, las medias concentraciones que existían, no solo las medias concentraciones, sino que también todos los puntos territoriales que había en manifestación. Y era loco, la constitución nos queda chica, ¿cachai? Y era como eso, como estamos para cosas más grandes, no estamos por una pequeña reforma para hacer el capitalismo un poco más amigable, estamos acá para cambiar totalmente de sistema, para cambiar el modelo.
Entonces, cómo también nuestras jugadas y las apuestas políticas y lo que seguíamos desarrollando en todo término del área de la política, no la política institucional, la política que se construye desde la asamblea territorial, la organización social, etcétera, cómo esa política está centrada en ello y no en ir a disputar un campo que nunca ha traído ganadas reales para el campo popular como a largo plazo. Gracias, Víctor. Aprovecho de hacerte al tiro una pregunta y se la hago extensiva también a Rosita para que la pueda responder después de ti. Estábamos hablando de Ramiro y el domingo, claro, que el candidato a la presidencia, Daniel Jadwe, niega la calidad de preso político de Ramiro. ¿Qué te pasó a ti, Rosita? ¿Qué le pasó a usted con eso? ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Qué interpretación, qué lectura política se le puede hacer a eso también? Yo creo que parte del campo institucional, que tampoco como que nos podíamos esperar mucho más también, porque al final, me acuerdo que lo conversaba con una compañera cuando se había empezado a instalar ya como mientras sigue desarrollando la pandemia, ya me acuerdo que esta conversación la tuvimos como en octubre, en noviembre, en cuanto a por qué el Estado no va a reconocer que hay presos políticos. Y le pretendemos, o sea, no podemos pretender tampoco que quienes pretenden disputar aquello como vayan a reconocer esto, porque eso, ni en la dictadura reconocían muchas veces que habían presos políticos. Entonces, al final es eso, ¿por qué no hay un reconocimiento de la prisión política? Más allá de las negociaciones que quieran hacer, que tienen intenciones de ser gobierno, tienen que ceder con ciertas cosas, etcétera. Pero también que el reconocimiento de la prisión política reconoce que no estamos viendo un Estado de Derecho y eso se te rompe un sinfín de tratados comerciales. Entonces, también entendemos y por ello mismo también entendemos por qué nosotros tenemos que dar aún más fuerte la disputa de instalar que sí hay prisión política en Chile, denunciarla al extranjero, activar las redes que existan en otros países para que se denuncie que en Chile sí existe la prisión política, hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y es al final un discurso en el que algunos han preferido un silencio que también a veces te hace cómplice, y eso hay que tenerlo súper presente, como de cuando se adopta esa posición y, bueno, esta declaración polémica que salió de Boric, bueno, ahí no nos esperamos nada, pero es de claro, al final no es solo una cuña, y yo creo que se tiene que entender así, es una disputa política, una disputa también ideológica en cuanto a cómo conseguimos hoy día la represión, y que si no le hacemos frente y no hacemos campañas denunciándola, como que puede ir en escalada, y eso realmente hace peligroso. O sea, hoy día, cómo se instalaba un estado policial por abajo, así sin darnos mucha cuenta, cómo tenemos los milicos recorriendo las poblaciones, no solo para meter miedo, sino que también, por ejemplo, para reconocer los territorios donde perdieron después del 18 de octubre. Entonces, yo creo que todo el eje represivo, hoy día hay sectores que han preferido no denunciarlo, también porque le otorga un clima de tranquilidad para los procesos institucionales. Hay que recordar los sectores que iban por el apruebo, llamando a no movilizarse el 18 de octubre del año pasado porque iba a poner en riesgo las elecciones del 25. O sea, yo creo que también hay que ponerse como ojo atento con aquellos sectores demasiado malentonados con los procesos institucionales y esperando que cuando fracasen en eso, vuelvan a la calle y sea como siempre estuvimos acá, chiquillos, vamos a luchar, ¿cachai? Entonces, yo creo que como que ahí hay que hacer constantemente memoria y no se nos puede olvidar tampoco esto hecho. Rosita. Está silenciada. Ya. Mira, a mí no me sorprende. Más vieja en esto, los cálculos políticos son impresionantes, como yo lo había dicho, pero la verdad que quiero hacer una mención al comandante Ramiro, aunque yo no lo conozco personalmente, no lo he visto nunca. Por dos razones fundamentales. Una, por la claridad política que tiene, que a mí me impresiona, que estando detenido, y los años que lleva preso, tenga una lucidez política como la que tiene. Que es mucho más lúcido que todos los pelotas que están ahí en el Congreso, encerrados, de partida.
y ya eso es mucho. Creo que él tiene además la lucidez de otra cosa que a mí siempre me ha impactado y que quiero decírsela, si me ve que quiero que me escuche, porque me emociona decirlo. Él tiene una lucidez de la libertad. Si tú te das cuenta cuando él lo entrevistan y siempre está enguillado, él mueve sus manos como que fuera libre. Él tiene sus movimientos. Yo me doy cuenta, lo miro y me impacta. Sus movimientos de manos son como que no tuviera nada en las manos. Eso es porque él se siente libre de aquí y de aquí. Creo que esa convención que él produce por sí mismo, a mí me llama profundamente la atención y lo admiro. Entonces, cuando él habla con una claridad y una lucidez de los momentos políticos, de las decisiones que tienen que tomar, súper importante cuando tú tienes que contextualizar un hecho, como yo lo manifesté. O sea, los años 90, todo el mundo salió a aplaudir la muerte de Guzmán, y hoy día todos rasgan vestidura por eso, porque están con el cálculo del voto. A mí Jadwe no me llama la atención porque él vive con una calculadora. Él vive con una calculadora. Yo no soy amiga de él ni lo conozco políticamente, claro, pero no lo conozco, no soy amiga de él. Pero cacho que vive con una calculadora. Si hoy día yo digo la forma de hacer política es la que me corresponde. Entonces, frente a eso, digo yo, a veces es preferible, como decía mi madre, momentos para callar y momentos para hablar. Y al señor Jadwe nunca se le ocurrió callarse, fíjate, porque tiene que haber momentos para callar. Porque esto mismo que hoy día dijo, les va a pasar lo mismo que les pasa siempre, que les pasó ahora en Iquique con sus militantes, están presos, allá van a tener que salir y decir no, que hay presos políticos porque son militantes de ellos, y se siguen pillando la cola. Entonces cuando tú te enfrentas a estas situaciones, yo del Boris ni me sorprende, porque creo que un señor que no tiene mucho cerebro para la política, es bueno para no sé, pero para la política para mí no me gusta, bueno. Pero creo que Jadwe, que siendo político, él no debería haber dicho una cosa así. Porque ellos tienen muchos militantes que están detenidos hoy día en Iquique. ¿Qué van a hacer ahora con ellos? ¿Decir que no son militantes? ¿Que se robaron el carnet? ¿Qué van a decir? No sé, pues, alguna brillantez van a decir. Yo tampoco he sentido que los partidos formales de este país hayan dicho nada respecto a Mauricio. No lo van a decir porque son todos cómplices de este sistema. Todos. Y yo me hago cargo cuando digo todos, incluyendo el Partido Comunista, me hago cargo. Porque yo no he escuchado nada que diga el Partido Comunista en referencia no solo a Mauricio, sino que a nadie, en términos formales. De sacar una declaración, ningún partido que está en el Parlamento. Y no me llama la atención porque son cálculos políticos. Nada más. Entonces, por eso yo digo, cuando volvamos a reencontrarnos, por favor, reencontrémonos con la verdad, con nuestra sinceridad, con nuestra... Podemos estar equivocados o no, pero seamos honestos. Auténticamente. Auténtico. Entonces yo, en ese sentido, digo yo, la pelea que se ha dado por Mauricio, yo trabajo con un grupo de ellos, de Todos por Ramiro, ha sido brutal. La abogada, la Yanira, ha sido una mujer que se ha dedicado en alma y cuerpo este último tiempo a Ramiro, y le mando una tremenda felicitación a ella. Yo la conocí chiquitita, mira que soy vieja yo, pero es una mujer que ha entregado el alma y el cuerpo en la defensa de Mauricio. Muchos de ellos, mucha gente viene hace más de 10 años peleando este tema, no es de ahora. Entonces a mí me gusta que cuando él habla, todo el mundo le haga eco. Yo le aplaudo de pie, porque digo, alguien está escuchando. Aunque le digan lo que digan, pues están escuchando. O sea, les duele lo que él dice. Lo aplaudo de pie, lo admiro, lo respeto, y la lucidez política y de sus manos me emociona. Ojalá tuviéramos más políticos con ese nivel de lucidez. Otro país seríamos, otras personas seríamos, otra calidad humana tendríamos. Porque que nos hace falta la calidad humana, que nos hace falta la empatía con el otro. Mierda que nos hace falta estar en el lugar del otro. Mierda que nos hace falta tener conciencia de clase. De verdad que le extraño. Solo eso. Entonces, para mí es un honor poder dirigir, yo hablarle, darle un mensaje a Mauricio, para mí es un honor. Es un honor. Gracias Rosita. Es un hermano brillante. Gracias Rosita. Queremos seguir compartiendo algunos mensajes de quienes nos están viendo y bueno, voy a compartir eso primero.
Manuel Cofré Zamora dice, quien olvida a sus presos olvidó la lucha, la democracia jamás llegó, pues a la primera discrepancia, a la primera revuelta volvieron los esbirros a reprimir cual tiempos de dictadura, por un pueblo más consciente y no más masa instrumentalizada, que se vayan todos. La Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos, 18 de octubre, libertad sin condiciones. Jacqueline Holguín, libertad para Ramiro y todos los presos políticos del 18 de octubre. A ver, ¿qué más? Julieta Ortiz. Víctor Chanfró, felicitaciones. Eres una excelente semilla que has nacido para la lucha del pueblo. Bueno, nosotros también como Muros y Resistencia adherimos a lo que Víctor y a lo que Rosita han dicho respecto a Ramiro, a nuestra admiración por la lucidez que mantiene, a pesar de estar tanto tiempo preso, y sobre todo por estar tanto tiempo preso. Para nosotros, lo comentamos en el equipo antes, y de verdad que él pueda ver este programa es queremos hacer un homenaje a este tremendo hombre, luchador, y sin duda que haya aceptado dar una entrevista y que nos haya regalado sus palabras es Quedaste en ahí sí. Me pasé a llevar ahí. Y bueno, por supuesto, nosotros también compartimos esto que dice Víctor, esto de que no es una derrota, porque nosotros seguimos también en la lucha. El estar comunicando día a día las cosas que están sucediendo para nosotros también, como Muros y Resistencia, es parte de la lucha. Entonces, dale, Daniel. Así es. Sí, bueno, llevamos más de 1 hora de programa, vamos a ir cerrando. Hacemos lo mismo siempre, le damos al final del programa un espacio para que ustedes puedan comentar, referirse a algo que quizás no les preguntamos y les interesa que quienes nos están viendo lo sepan. Y en ese sentido partamos por ti, Víctor, y si puedes un poco en este espacio contarnos brevemente, ¿cómo es tú perteneces a la Coordinadora 18 de octubre? Contarnos un poco en qué están, una suerte así como de paneo, digamos, cuál es la situación en este momento, cuáles son las prioridades, eso. Bueno, para partir con eso de la coordinadora, para después ir como con las palabras que quería tirar al cierre. Bueno, hoy día hay huelgas de hambre, están los compañeros de San Antonio, los presos políticos, y a Claudio Bravo con otro compañero que ahora se me fue el nombre. Y también, miércoles, antes de ayer, comenzaron una huelga de hambre presos subversivos del CAS, el preso político, y también presos políticos de la revuelta, del módulo 3 y 2 de Santiago Humano. Entonces ahí, sumamente interesante cómo se ha dado ese proceso también, del cómo ahí se van compartiendo experiencias también, cómo hay distintas formas de evitar la prisión política, en qué contexto, etc. Y ahí también, bueno, ahí que va a salir durante las próximas semanas, es también, y lo hemos como discutido también en la coordinadora, la importancia del autocuidado también en las manifestaciones. Yo creo que es algo sumamente importante del cómo, si hay presos políticos, si hay más presos políticos, los vamos a apañar y vamos a estar ahí con la pega de la encomienda, con la pega de los juicios, con la pega de la presión a través de propaganda, etcétera, pero también de que hay que ver un proceso antes, de que se puede luchar sin ser preso político, y ahí también hay que reconocerlo, o sea, cómo hay que empujar también para que eso, el autocuidado, la seguridad propia dentro de las manifestaciones sea importante, sea también considerando cómo ha actuado la represión, y que la represión no están siendo solo los allanamientos, no están siendo solo las lacrimógenas, el gas pimienta, el lumazo, está también siendo la prisión, los seguimientos, la intervención de celulares, de todo tipo de aparatos tecnológicos, como digámoslo, y la infiltración, métodos que no es una represión como
tan palpable, tan que se ve, como el gas de la lacrimógena es brutal porque se ve, el gas pimienta te deja ciego por unos minutos, como se nota, se siente, pero ahí también hay que entender que esa no ha sido la única fase represiva. Entonces, como también nos protegimos ante las dos. Entonces, no solo nos protegimos ante la represión usando una máscara de gas antilacrimógena, sino que también nos aseguramos de cómo ese cuidado dentro de las manifestaciones va aumentando también, y eso yo creo que es deber de todo, y ahí también como que le hemos puesto la importancia de la coordinadora, como la lógica de te vamos a apañar si eres preso político, claro, pero también luchemos en conjunto y organicémonos para que no haya más presos políticos y no tampoco regalarnos ante esa situación, y yo creo que eso hay que entenderlo claramente. Y eso, apañando a los compas, ahí hace un par de días se abrió también una cuenta a la que se puede depositar, que es para la encomienda a los presos políticos, que eso, la comisión de acopio ha levantado la tremenda pega con eso, asegurándose como que hay una cobertura prácticamente total. Entonces, que se puede aportar también, como, y no solo aportar desde lo económico, sino que llegar a las convocatorias también, difundir las imágenes y la propaganda por redes sociales. Yo creo que siempre se agradece esa apaña, y invitados, por supuesto, como también a participar de la coordinadora, que es un espacio. Cuenten con eso. Y por otra parte, ya para ir cerrando, es que hay que entender que hoy día no estamos para, voy a decir más coloquial, no estamos para guas chicas, ¿cachai? Estamos para un cambio total en el sistema, y yo creo que si a veces nos desmotivamos un poco, veamos eso, como péguense uno a revisar los videos, no sé, de Antofa, que siempre como que revitalizan un poco y dan más ganas de seguir en esta. Veamos los videos de los primeros días de la revuelta en Plaza Dignidad, por ejemplo, o en los territorios. Entonces, cómo al final no pasó hace tanto, cómo dejar de sacarnos la lógica derrotista en la convención. Ellos van a estar jugando mientras nosotros jugamos desde abajo, con la necesidad hoy día urgente de construir una real alternativa, de construir una alternativa popular que sirva para ir construyendo, para ir dando los pasos que necesita el pueblo, establecer un plan de lucha, establecer las demandas, establecer cuál es la sociedad digna en la que queremos vivir, qué es esa dignidad que ha manoseado desde la democracia cristiana hasta otros partidos que están como involucrados y planean llevar esta dignidad a través de las instituciones. Entonces, entender que para cambiar hoy día la forma de vivir es necesario cambiar también la forma de producir, y eso yo creo que hay que considerarlo como tal. O sea, hoy día no basta con un cambio a nivel individual, con un cambio en un grupo de personas que sí aporta, fortalece también la lucha, pero hoy día hay que cambiar, para cambiar la forma en la que queremos vivir, hay que cambiar completamente el modelo de producción, porque, como decía al inicio, el capitalismo está depredando el planeta. Entonces, no es solo que hoy día existan explotados, no es solo esa necesidad urgente por un cambio radical en la sociedad, sino que es también el de que efectivamente no va a existir más planeta si es que siguen las cosas como tal, y la responsabilidad está en nosotros. No es delegable, no es algo en que cada 4 años podamos ir a votar para que se destruya un poquito más el capitalismo, sino que tenemos claro que el cambio de ahora, y de ahí participamos todos. Entonces eso, como el entender que es necesario hoy día la articulación entre los sectores en lucha, que permanezcamos organizados, que permanezcamos en las calles, para ir fortaleciendo esta alternativa que le tiene que hacer frente ante los procesos de la élite, de los procesos que los poderosos quieren dar, para cerrar un ciclo de movilización que no solo se arrastra después del 18 de octubre, sino que hasta podemos remontarnos al 2011, ¿por qué no?, al mochilazo de hace 20 años. Entonces, yo creo que ahí es plantear como la necesidad urgente de que continuemos luchando, y cómo vamos fortaleciendo los procesos organizativos, porque a pura Plaza de Dignidad no vamos a ganar, pero sí efectivamente es un aporte, y cómo vamos creciendo cuantitativamente y cualitativamente, sabiendo disputar, y eso, repito, como generar una real alternativa que le sepa hacer frente a lo poderoso, al sistema, y a otros que nos tenemos que por el pueblo al final, porque tenemos que ganar, vencer, y ha sido una necesidad histórica que hay que materializar urgentemente. Gracias, Víctor. Rosita, usted cierra con su... Sí, mira, solo decir que creo que estos primeros aprontes de un posible cambio nos van a ayudar para sacarnos el miedo de que sí es posible. Yo creo que tal vez tenemos el mismo diagnóstico con Víctor, en que esto no va a cambiar mucho, pero sí va a cambiar en la medida que nosotros sigamos.
Y cuando digo sigamos, que no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con nada, tiene que ver con las ganas, con la convicción, con los deseos. Entonces, yo creo que no hay que derrotarse antes de tiempo. Yo nunca he estado derrotado, incluso en medio de la dictadura en algún minuto tenía que haber luz. Si después en la oscuridad siempre tiene que haber luz. Entonces yo digo, bueno, serán 10 años más, 20 años más, no importa, yo a lo mejor no voy a estar. Pero lo importante es no ser parte de esta complicidad, lo importante es no ser parte de este dormirse. O sea, lo que él dice, Víctor, me parece súper fundamental, es como organizarse territorialmente. Yo no pertenezco a ninguna cosa así como no, pero sí trabajo con la gente de la Villa Francia, trabajo con la gente por Ramiro, estoy trabajando en distintas frentes, que a veces es mi imposibilidad de salir, pero todo esto sí lo puedo hacer. Entonces, yo digo, si nosotros acumuláramos estas ganas, ¿no es cierto?, estos deseos de hacer cambios de verdad sin miedo, pero yo creo que también tenemos que ponernos de acuerdo que el tema del miedo económico que te echen de la pega cuando tenés 20 años para pagar la casa, 30 años para pagar la universidad, o sea, cualquiera se pasma frente a situaciones tan concretas y reales. Eso también uno no lo puede dejar de lado, pero cómo vamos rompiendo lentamente, cómo nos vamos quitando el miedo, cómo nos vamos confiando el unos a otros, cómo nos vamos protegiendo. Lo que dice Víctor es súper importante. Cómo se protegen ante estas bestias humanas que andan en las calles buscando hasta el olor de la persona para llevarlo. Esas son las cosas que hoy día tenemos que tener de importar. Tener una puerta abierta siempre para un compañero, que nunca se nos olvide. Una puerta abierta, un plato de comida, una luquita para la rifa. Yo vivo por luquita para la rifa, luquita para esto, pero es así. Que no se nos olvide nunca, nunca, nunca esa solidaridad que nosotros necesitamos en algún momento, nosotros hacerla extensiva, pero no solo decir buena onda, cabrón, no, si a mí no me sirve, a mí me sirve tener la puerta abierta para el 29, yo vivo cerca de la Vía Francia, yo mantengo la puerta abierta para el 29 de la noche por si alguien necesita, la luquita, etcétera. Esos son los aportes que parecen ínfimos, mínimos, pero eso más lo otro va ayudando, así lo fuimos haciendo. Entonces, yo desde ahí llamo a organizarnos, a volver a confiar, a pelear por la libertad de los presos políticos y a cuidarnos. Yo digo, cuando nos cuidamos, también nos cuidamos a ayudar a alimentar a un compañero. Los cabros están todo el día en la calle. Oye, compadre, venga a comerse un platito de comida, sirve. Todo eso sirve. No nos olvidemos que las mínimas cosas nos hacen las grandes cosas. Y no es del romanticismo, es de las cosas prácticas. Las mujeres somos prácticas, las mujeres. Entonces, en ese sentido, yo quiero despedirme siempre con una tremenda gana, porque yo nunca pierdo las ganas de que esto cambie, nunca pierdo la deseo de que esto cambie, y no pierdo los sueños, no pierdo las ganas, no pierdo un día de encontrarme con el Mauricio en la calle, con el oso que está preso, con compañeros que están presos, volverlos a abrazar y decirles que bien están en la calle, es donde siempre debieron estar. Y que los ladrones, los sinvergüenzas, todos estos traidores estén donde tienen que estar y no en la calle. Se nos olvida esos pequeños detalles. Y esos detalles son los que nos van a hacer todos los días con ganas de levantarnos para que esto cambie, con deseo, con eso es lo que dice él. Estas energías que son como de tristeza, pero de ganas de verte una y otra vez lo mismo, que tenéis como estos sentimientos encontrados, ¿no? Pero que sirven para seguir avanzando. Yo a eso lo llamo, avanzar y no detenerse. No hay que tener pena, hay que tener ganas y deseo. Y con eso, y hacer lo que uno tiene que hacer, como digo yo. Hacer lo que uno tiene que hacer nomás, nada más. Gracias, muchas gracias, Rosita. Gracias, Rosita, a usted, a Víctor, por sus palabras, por la profundidad de sus palabras, por la lucidez. Vamos a ir despidiendo, antes de darle el pase a la compañera Nadia, vamos a leer una vez más, a recordarles quiénes son nuestros medios de comunicación populares cómplices en estas transmisiones: a Primera Línea Prensa, De Frente y Sin Rodeos, Radio Tamara, Frecuencia Liberada, Radio Plaza de la Dignidad, Radio 1 de Mayo, y también a la red de la cual somos parte, Medios Populares en Resistencia. Nadia. Gracias, Daniel. Bueno, darle las gracias a Víctor Chanfró, a Rosita Silva por estar en esta tremenda conversación, porque para Muros y Resistencia es fundamental, porque nosotros compartimos firmemente esto de lo que ustedes han dicho hoy día, esto de que la lucha no se acaba, el sentido de no estar derrotados.
de que el juego político es de ellos, es de ellos. Nosotros estamos en otras cosas, estamos en el día a día, seguimos estando en la calle, seguimos estando presentes, como decía la Rosita, con la puerta abierta para que alguien llegue, con las lucas para la rifa, con un compañero necesita algo, una compañera necesita algo, y nos movemos, nos movilizamos, y lo que sea necesario surge, aparece, y te dicen, oye, necesito, no sé, una silla de ruedas, ¿cuánto vale? No, aquí está. ¿Ah? Solo que después me la devuelvan, porque después la va a usar otra persona. Entonces, todo eso, nosotros sabemos lo que significa eso, la forma de hacer, como decía Víctor, de hacer las cosas de manera distinta, no de modificar un poquito el modelo, sino de hacer otra forma de vivir dignamente, de vivir con felicidad también, de que no nos han derrotado porque no nos han quitado todo. Hay cosas que jamás nos van a poder quitar. Así que muchas gracias. Bueno, espero que sigamos en contacto porque la lucha continúa. Muchas gracias. Gracias a todos y gracias a quienes nos están viendo y a nuestros compañeros de Muro y Resistencia que forman parte también de este equipo que hace posible este espacio. Así que gracias a todos, que estén bien. Muchas gracias también por la invitación y a todos los medios que están acompañando. Vale, gracias. Súper, tremendo aporte, gracias. Democracia pestilente, estafa electoral,